Hola pequeños aventureros, bienvenidos a Aventuras Bíblicas Kids. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y profundas de la historia de Jonás y el gran pez. Así que, comencemos. Ven y disfruta con nosotros las historias más hermosas, aventuras bíblicas llenas de sorpresas. Había una vez un hombre llamado Jonás que vivía en una ciudad llamada Israel. Jonás amaba a Dios y trataba de hacer lo correcto, pero un día Dios le pidió algo muy especial. Le dijo que fuera a una ciudad llamada Nínive y que le hablara a las personas de allí. La gente de Nínive estaba haciendo cosas muy malas y Dios quería darles una oportunidad de cambiar y de ser mejores. Jonás, sin embargo, no quería ir. Pensó que las personas de Nínive no se merecían una advertencia porque estaban haciendo cosas muy malas. Así que, en lugar de obedecer a Dios, Jonás decidió huir a otra ciudad llamada Tarsis. Se subió a un barco que iba hacia otra ciudad, muy lejos de Nínive. Jonás pensó que podría esconderse de Dios, pero Dios sabía exactamente dónde estaba. Mientras Jonás estaba en el barco, se desató una gran tormenta. Las olas eran tan fuertes que parecía que el barco se iba a romper en pedazos. Los marineros estaban asustados y empezaron a orar a sus dioses, pero nada cambiaba. Finalmente, encontraron a Jonás dormido en el fondo del barco y le dijeron: «Levántate y pide ayuda a tu Dios, estamos en peligro». Jonás sabía que la tormenta era culpa suya porque había desobedecido a Dios. Entonces les dijo a los marineros: «Láncenme al mar y la tormenta se detendrá». Los marineros no querían hacerlo, pero al final, como la tormenta empeoraba cada vez más, no tuvieron más remedio y lanzaron a Jonás al agua, y la tormenta se calmó de inmediato. En cuanto Jonás cayó al agua, Dios envió un gran pez para que se lo tragara. Jonás se encontró en la barriga del pez, donde estaba oscuro y húmedo. Allí pasó 3 días y 3 noches. Durante ese tiempo, Jonás oró a Dios y le pidió perdón por desobedecerlo. Le prometió que si tenía otra oportunidad, haría lo que Dios le había pedido. Después de 3 días, Dios hizo que el gran pez escupiera a Jonás en la playa. Jonás estaba muy agradecido y sabía que Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Esta vez Jonás obedeció a Dios y fue a la ciudad de Nínive. Cuando llegó, les dijo a todos que debían cambiar sus malos caminos y pedirle perdón a Dios por todas las cosas malas que habían hecho. Sorprendentemente, la gente de Nínive escuchó lo que Jonás estaba diciendo y decidieron cambiar. El rey de Nínive también ordenó a todos que dejaran de hacer cosas malvadas y que pidieran perdón a Dios. Dios vio que el pueblo de Nínive había cambiado y decidió perdonarlos y no castigar la ciudad. La historia de Jonás nos enseña que Dios siempre nos da una segunda oportunidad y que Él quiere que seamos bondadosos con los demás. Hola pequeños aventureros, gracias por ver nuestros videos. Nos encantaría conocer tu opinión. Escríbenos en los comentarios qué otra historia te gustaría conocer. Tu participación es muy importante para nosotros. Recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like para que así no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas. Aventuras bíblicas llenas de sorpresas.